Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están, muchachos? Yo estoy bien contentísimo porque tenemos a una invitadísima de talla internacional que nos encanta y teníamos muchas ganas de platicar con ella. Antes de presentarla, les presento a mis hermanos y amigos y coanfitriones, Alejandro El Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como un extra de Mad Men. Como un extra, la verdad. No podría salir en toma con John Hamm jamás en mi vida. Sería una cosa muy lamentable para mí. Sí. Estoy enamorado de John Hamm. Quiero que se sepa eso y que quede para todos los memes que quieran hacer. Sí, absolutamente enamorado de John Hamm. Sí, fórmate, amigo mío. Estoy muy contento, la verdad. La invitada de hoy, que ya la conocíamos porque la habíamos escuchado en diversos programas, en podcasts mexicanos como Leyendas Legendarias, por ejemplo, y Chichis para la Banda, pero que surgió porque un fan, y eso hay que valorarlo, un fan escribió que cuando ibas a venir, te etiquetó y acá estamos charlando. Así que eso me parece excelente y se lo agradezco. Excelente. No me acuerdo quién era, pero se lo agradezco. En cuanto al anónimo. No es anónimo, tiene un nombre. A ese seguidor que nos vale verga su nombre. Sí. Que deberíamos haberlo preparado y tenerlo anotado, pero no lo hicimos. Discúlpanos, amigo. Y eso confirma que nos vale verga, por supuesto. Exacto. En cuanto al vestuario, mira, tengo dos motivos. Por empezar, gracias por haberme devuelto la camisa y corbata que me sacaste del episodio pasado. No la soporté, la mandé a la tintorería antes de regresártela. Espero que no haya desperfectos. No, está todo bien. Está todo un poco dolor a tacos, pero está bien. El primer motivo es que, nuestra invitada es de la República de Chile y entonces mi esperanza era parecerme a Tulio Triviño cuando apareciera en cámara para ella. Si no lo conocen a Tulio Triviño, no los quiero más. No quiero que miren más Herejes el podcast, ni Sin Libros, ni nada. Siempre los corres, güey. Y que se vayan a aprender que es 31 minutos. Por favor, se los pido. Desde Lelutier, lo mejor que hizo en comedia El Cono Sur. Y el segundo motivo es que, vamos a ver, no sé si en México se sabe, pero hay un falso rumor de que argentinos y chilenos no nos llevamos bien. Una cosa absolutamente falaz y exagerada. Pero entonces, para yo dejarlo de lado desde el inicio de la conversación, porque además he oído hablar a la invitada y sé que no se guarda nada, entonces para ir cuidándome desde el principio, la recibo muy formal. Excelente. A nuestra vecina. Sí, porque son muy formales los argentinos. Por supuesto, por eso. Sí, por supuesto. Siempre se han conocido por eso. Son los italianos del Cono Sur. Entonces ahí el estilo está largo. Muy bien. Qué bueno que te vestiste para la ocasión. Déjame entonces presento a nuestro Tony Montana de este Scarface llamado Herejes el Podcast. Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu ¿Por qué siempre me vinculan con narcos o con pinches matones, güey? Pues porque, güey, eres el Corsario. O sea, bueno. Oye, pero fíjate tenés una cosa italiano del sur o de cubano. Podrías pues las dos cosas pinche mexicano, güey. Sí. Ya está. Y de Tamaulipas ya valió mal. O sea. Bueno, oigan, muy contento, cabrón, muy contento porque fíjate que a mí me pasan dos cosas con la comedia. Hace muy poco que la entiendo realmente, que me ayuda, que me han ayudado Vasco. ¿Qué te pasa, Vasco?
La invitada está haciéndose. No haciendo viste a gestos. Rufi, por eso no te. Está haciendo no te gestos reíste. obscenos la invitada y yo Cuando no puedo. pongas atención en tu invitada, Bobby, te vas a dejar de poner los chistes. Yo no puedo. No se Bobby, puede este es para trabajar ti. así. No. Gracias, Rufi. Gracias. Oye, y cuando la comedia se utiliza para realmente decir más cosas que caca y cosas de ese tipo, cuando intentas transmitir ideas que vale mucho la pena sacar a la luz, creo que cumples con el fin que al menos yo pienso que debería tener la comedia. Y eso me pasa cuando te escucho a ti. Y bueno, quería destacar eso antes de empezar la plática, porque tenía dos cosas, pero ya con toda se me fue el pedo cuál era la otra. Bueno, esa Rufinelli también era la tiene más dos importante, cosas, güey. aparentemente. Esa era Estuvo la más mostrando que importante. Rufinelli también Ya tiene vimos. dos cosas. Pero bueno, vamos a hablar de las tuyas. Muy buena presentación, Corsario. Qué lástima que se lo decís a todos los comediantes que vienen lo mismo. Podrías cambiarlo ya. Pero No es cierto. Rufi ya escuchó los episodios, güey. Sabe que mientes. Ay, no, eres cruel, Vasco. Eres cruel, pero justo. Les presento entonces, amigos míos, a nuestra invitadaza de hoy. Hoy tenemos a una navaja suiza de persona que hace de todo. Es feminista, empresaria, escritora. Le gusta la comida y, o sea, ella cocina, pero también le gusta la tragadera como a su servidor. Y además es comediante. Les traemos a Bernardita Rufinelli. Rufi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eso. Qué presentación. Se hace lo que se puede y apenas si te podemos hacer justicia. Y después de la sacudida de tetas, peor. No, tú tienes crédito. Es como, o sea, de las cosas buenas que has escrito, que has dicho o que has hecho en comedia, tienes un crédito para hacer como decíamos fuera del aire, pelotudeces. Entonces, no te preocupes, quedaste todavía con números verdes. Oye, estábamos platicando toda la semana lo emocionados que estamos por hoy platicar contigo y de todas las cosas que has hecho y pues nada. Antes de que ya empezarnos a meter a la práctica, nos encantaría saber un poquito como de tu viaje, de cómo llegaste, porque bueno, yo en lo personal, viendo de lo que has hecho, pues sé que es que tienes tu blog, que estuviste en columnas sobre la cocina, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Siempre viste en el sur de Chile? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Para llegar hasta dónde? ¿Hasta hacer comedia, por ejemplo? Hacer comedia, hacer activismo, ser escritora, todo. Hacer lo que eres hoy. Y no sé, porque, bueno, lo de escribir, yo aprendí a escribir y en cuanto aprendí a escribir me puse a hacer poesía. Después terminé en esta mierda loca de hacer comedia, de hacer publicidad y un montón de cosas, pero yo partí de muy chica escribiendo poesía, escribía cuentos, escribía todo lo escribía, agarraba las servilletas y escribía encima, todo escribía. Después me dediqué al periodismo, estudié periodismo en el sur, soy de Temuco, del sur de Chile. Y la verdad es que viviendo en el sur, cuando uno vive en las capitales, a mucha gente no se le ocurre que hay ciertas cosas, y menos hace 30 años atrás, no era tema ser comediante. O sea, a nadie se le ocurría que iba a ser comediante en su vida, que iba a vivir la comedia, jamás. Que iba a ser guionista, pero jamás en la vida. O sea, no era algo que fuera tema. Entonces no fue tema. Entonces yo estudié una carrera que era lo más loquillo dentro de lo tradicional, que fue periodismo. Claro. Yo estaba muy en la duda de si estudiar periodismo o teatro, y creo que una de las decisiones más sabias que tomé a mis 18 años fue pensar en que probablemente si estudiaba periodismo iba a poder hacer teatro, pero si estudiaba teatro nunca iba a poder ejercer el periodismo. Claro. Entonces me decidí por periodismo y finalmente hoy, muchos años después, mezclo todo.
y hago de todo lo que he aprendido en todos estos años, ahora lo aplico en todo lo que hago. Entonces, hoy soy una juguera donde metí todo lo que aprendí durante los últimos 43 años y todo eso va junto. Hoy soy un amasijo de todo tipo de cosas y hago todo lo que me gusta. Todo. Excelente, excelente. Y o sea, la verdad es que creo que como público, el público tuyo, estamos agradecidos de que eso pasara, porque ese conjunto de diferentes actividades, cuando haces ya sea la escritura o la comedia, se nota, ¿no? Y creo que eso te da más caminos de pensamiento que hacen más rico tu contenido. Lo digo claro, porque a título de los chicos también. Al final la comedia tiene mucho que ver con experiencia y con visión del mundo y de la comunidad que te rodea. Y desde el periodismo, entonces pasé de hacer columnas de opinión a hacer material de comedia, que viene siendo mi transformación de lo periodístico a la comedia. Hago programas periodísticos, hago entrevistas, pero todo desde la comedia. Entonces finalmente trabajé muchos años para Los Malos, además. Trabajé muchos años, claro, tengo que pagar mi karma en vida, entonces trabajé muchos años para Los Malos y toda esa experiencia que reuní trabajando para Los Malos, hoy día la pongo a disposición de los buenos. Y eso también me parece que es una manera justa de redimirme por haber pecado y haber trabajado para esas transnacionales de mi vida. Entonces ahora todo ese conocimiento aprendido, ¡pum!, va en beneficio de los que sí lo necesitan. Excelente. Oye, ¿cómo te pasó que te diste cuenta de que eras graciosa, de que lo que decías cuando intentabas hacer reír funcionaba? Creo que era natural. Desde chica siempre me gustó molestar a la gente, hacer bromas de lo que pasaba. Siempre era la que hacía reír al resto con algo incorrecto de lo que estaba ocurriendo. Pero así todo nunca pensé en ser comediante. Ser comediante, claro. Yo era periodista. Y yo escribía mi blog y mi blog era muy cómico. Mi blog era desde la comedia, pero sin tener idea de comedia. Era porque es el tono y el estilo en el que siempre me gustó escribir. Pero, y del blog que se hizo muy famoso acá en Chile, en su momento fue el blog personal más popular de Chile en algún momento. Y más encima yo empecé a hacer el blog cuando los blogs ya venían en picada. Era como, yo siempre llego tarde a todo, llego tarde a todo. Llegué tarde a la comedia, me habría encantado empezar a hacer comedia a los 20, pero dada mi situación personal, me acerqué a la comedia ya bastante entrado a los 30. Claro, pero entonces, no sería tu comedia de hoy, ¿no? Porque la comedia que se pero habría tenido más tiempo, no me habría demorado probablemente menos tiempo en alcanzar el nivel que tengo hoy día. Entonces, probablemente habría tenido a los 30 lo que estoy haciendo hoy a los 40. Entonces soy como esta vieja de mierda que llega tarde a todo, pero entra igual y va igual y hace la cosa con igual. Bombo y platillo. Pero llegué tarde a los blogs, llegué tarde a la comedia. Estoy llegando tarde a todo, hijo, pero bueno, ahí estoy, dando la pelea. Una señora que da la pelea. Pero que la hace de una manera excelente. Muchachos, y mientras tanto, toma té. Miseria, no señora. ¿Mate? ¿No existe el mate en Chile? Sí, existe, pero no tiene el nivel de arraigamiento cultural que tiene en Argentina o en Uruguay. Acá hay gente, en el sur más que nada, bien al sur, que está más cerca de la cultura argentina, es más común, pero la verdad es que en el resto de Chile no mucho. Ok, ya. Y es malísimo, así que los entiendo que no lo quieran consumir. ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener que pelearnos por eso? Con todo lo que tenemos para pelearnos, vamos a pelearnos por el mate. Vamos a pelear con los peruanos por el pisco y vamos a pelear por la hueá que sea. Esa pelea es para hacer un episodio de herejes directamente. La pelea del pisco es para hacer un episodio de herejes. La denominación de origen del pisco, aquí te lo digo y aquí te lo niego, pero ese fue un robo chileno feroz, del que estoy muy orgullosa, pero que nunca debió haber sido. Pero pará, yo he ido a Chile más de una vez, te lo decía antes de empezar, y yo no sé si me lo vas a admitir en cámara, pero todos los chilenos con los que hablé me dijeron, sí, tenemos la denominación de origen, pero el peruano es más rico. Pero no sé si es más rico o no, porque yo no tomo alcohol. Entonces sabría diferenciar uno de otro. Pero sí, la denominación de origen es chilena, pero el pisco es peruano.
Y hasta aquí llegó mi calidad de embajadora para cualquier país. Pero bueno. No, sí, acá venimos a quedar mal, no te preocupes. Sí. Escúchame, Rufi, yo te quiero hacer una pregunta vinculada con el hecho de que sos periodista, el hecho de que tu humor, cuando haces tus columnas, más bien tus columnas periodísticas están muy cargadas de humor y de actualidad. Y bueno, Chile es un país que ha vivido situaciones muy, muy espesas en cuanto a la política. La construcción de la democracia chilena es una construcción muy paradójica porque nunca se juzgó a los dictadores o al dictador. ¿Y cómo, esto te lo pregunto desde el desconocimiento, realmente no lo he encontrado, cómo convive la comedia con la historia, con el pasado, con la construcción del Chile, hasta que ahora están en esta revolución civil y democrática de llegar a una nueva constitución? ¿Cómo se trabaja la comedia del pasado de Chile, más vos o tus compañeros o en general, teniendo en cuenta que fue una transición muy particular la que vivieron ustedes para Yo llegar a diría, la está democracia? siendo, no ha terminado O está de siendo, ser. totalmente, está siendo. Y Totalmente. dado que está siendo, es que creo que quienes hoy hacemos comedia, que somos gente que tiene ponte tú, hoy día como los más conocidos deben ser entre 25, te diré yo, 30 años y 45, 50, por ahí. Entonces la gran mayoría de nosotros O sea, los que ya crecieron nació, después de 1990. claro, la gran mayoría de nosotros nació en dictadura, pero vivió de su adolescencia en adelante probablemente ya este periodo de transición, de regreso a la democracia. Entonces, muchos de nosotros no nos criamos con la posibilidad de hablar de temas políticos. Y eso creo que es lo que hoy tiene a nuestro país en esta vorágine de baja participación y un montón de cosas, porque uno de los grandes triunfos de la dictadura fue despolitizar a las personas, claro, y que todo totalmente lo que fuera asociado a política fuera sentido como algo negativo per se, que los políticos son todos malos, que la política es una mierda, que ojalá no nos vinculemos con la política, porque eso le sirve mucho a la derecha. Porque ellos sí van y votan de forma súper ordenada y súper en bloque y súper obligados, entonces siempre les convino mucho que el resto no quisiera participar. Entonces hoy, después de 40 años, vemos los estragos de eso, y por eso es que tuvimos que pegarnos así una cachetada gigantesca de realidad frente a las mentiras que nos vendieron durante los últimos 30, 40 años, que una cosa era nuestra imagen de marca, país maravillosa, pujante, ¿cierto? Éramos los jaguares de Latinoamérica. Sí, el que no era Sudamérica, la imagen que nos vendían o que veíamos afuera era como que eran otro lugar distinto éramos de nosotros. Acá no había bananismo. Claro, acá no había bananismo, acá las cosas se hacían bien, los Chicago Boys, todos nos creímos Chicago Boys y qué sé yo. Y después de 30 años de mentirnos, de exclusivamente que el mercado nos diera acceso a crédito, ya creíamos que con eso teníamos todo listo y comprado, que pudiéramos viajar en 85.000 cuotas. Entonces, finalmente nos dimos cuenta que eso era una imagen país que nos habían vendido, pero que finalmente lo que pasaba dentro de nuestro país no se condecía con lo que parecía nuestro país. Y en ese momento se nos cayó el maquillaje, nos fuimos todos a la mierda y viene el estallido social del 2019. Yo pasé el estallido social en México. Es más, fui a marchar con los chilenos residentes en Ciudad de México. Wow. Me uní a muchas cosas estando allá porque yo estaba de gira. Entonces fue muy tremendo cuando volví. Ver en el estado y en la situación país que estábamos. Yo tuve que vivir toda la primera parte del estallido, las 2 primeras semanas del gran estallido, las viví yo estando en México. Ni siquiera podía ver canales de televisión chilenos porque no estaban transmitiendo lo que pasaba en las señales internacionales. No se sabía mucho, la prensa no sabía mucho fuera de Chile lo que pasaba internamente al principio. Hasta yo terminé dando cuñas en Ciudad de México para los medios allá porque nadie sabía bien qué era lo que estaba pasando.
Wow. Entonces fue súper fuerte y salí a marchar allá con mis pancartas allá en Ciudad de México. Me preguntaban cuántos chilenos hay residentes. No tengo idea, amigo. Llegué antes de ayer y no tengo nada de información para Pero ya darte. me puse acá de vocera, ya soy Pero la acá vocera. estoy de vocera porque soy la que habla de corrido y seria. Entonces tuvo mucho que ver, creo yo, con una ceguera impuesta desde la política, desde hacernos creer que éramos lo mejor del mundo y darnos cuenta que no lo éramos. Y yo creo que ese es un proceso que estamos viviendo ahora, y la comedia ha tenido un impacto brutal. O sea, creo que hoy están siendo para el estallido, para el cambio de mentalidad, la comedia está haciendo mucho de lo que el rock hizo en los 80. Exacto. Creo que los comediantes hoy son un poco esos nuevos rockstar que llevan un discurso que es de lucha, que es un discurso que es disruptivo, que tiene que ver con empujar a la sociedad hacia lugares más dignos. Y creo que mucho sentimos que esta cosa que hicieron en los 80 los rockeros, hoy día la están llevando a cabo muchos comediantes y comediantas. Mira, Totalmente. Claro. Y yo también Claro. encontré en su momento mucho, quizás en un rubro menor, pero sí que lo encontré. Yo soy muy fanático de la historieta, del cómic en general. Mucha historieta clandestina chilena. Yo tengo un montón. Mucho. Y también mucho desde el humor, también. Las viñetas, totalmente. el cómic, desde el humor, han sido pieza fundamental para viralizar los procesos. Tener hoy día las redes sociales a la mano también nos ayuda un montón. La música era lo que más fácil se podía reproducir en los 80. Claro. Hoy tienes podcasts, tienes shows de humor grabados en Spotify, tienes las viñetas de los ilustradores, de los diseñadores. Entonces creo que hoy el viralizar las causas se nos facilita porque tenemos herramientas que en los 80 no habían. Tal cual. Perdón, Sí, Ale, te totalmente. interrumpí para agregar eso. No, está bien, no te preocupes. Yo voy a, quiero salirme un poquitito del tema. Igual vamos a regresar. Seguramente Vasco va a seguir preguntando cosas de política y ese tipo de cosas que le encantan. Y a mí también, pero no conozco tanto como él. Pero Adelante, Corsario, tu pregunta de música, por favor. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la forma en la que enfrentas tu comedia. Claro. Y por tus bases de escritora, tocas temas de una manera que lo que me pasó a mí fue que empecé a escuchar tu trabajo y empecé a escribirlo. Empecé a transcribir muchas cosas de las que tú dices y empecé porque a no leerlas. entendías una mierda. No, porque le quería quitar la comedia. Quería quitarle la comedia y querías leer lo que estabas poniendo porque eres escritora. Entonces, dentro de varias cosas que estuve redactando, encontré una que me traje y quiero que el público escuche esto que transcribí de tu comedia. Dice, en este beat estás hablando burlándote de esta superioridad ficticia, ¿no? De la masculinidad que es social, ¿no? Que es en Latinoamérica es pues, de todo América y todo el mundo tiene esto, pero en América Latina es todavía más fuerte, ¿no? Y bueno, cuando estás platicando de eso, me doy cuenta cómo estás contando la historia y la gente empieza a reír mucho en este bar. Y de repente, cuando estás llegando al punto más crítico de tu discurso, las risas se empiezan a apagar porque está entrando el tema, ¿no? Estás introduciendo tu punto de vista y tú estás levantando la voz respecto de ciertas cosas. Y luego vienes con un remate y todos se cagan de la risa y todos nos cagamos de la risa los que escuchamos esto. Pero a mí me dejó eso. Hay muy pocos comediantes que tienen esto, que es, te voy a contar una historia en la que te vas a cagar de la risa, pero dentro de esa historia también te vas a poner pensativo. Eso no lo hace mucha gente. Y bueno, quiero que escuchen esto. Dice,
Le puse palabras en español porque los modismos de Chile no los va a entender la gente. Bueno, quiero perfecto. que lo entiendan. Me lo mandas después para ocuparlo en los festivales fuera y ya tropicalizado. No le puse mucho. Dice, ahí estás, cabrón, cogiéndote a la loca mientras llora pidiendo perdón y te hace sentir grande porque te hace sentir bueno, porque estás siendo bueno con un alma solitaria. Porque esa mujer no está bien, porque esa mujer necesita ayuda, porque lo único que esa loca puede tener en su vida es a ti bien cogido. Y eso hace que tú, insignificante e inseguro, te sientas importante, porque eso eres capaz, porque por eso eres capaz de aguantar todo, porque finalmente te coges a la loca, porque el que está realmente del carajo eres tú. Entonces, cuando yo escuché eso y todo el mundo se reía y las risas iban apagando al final y luego rematas y se vuelven a reír, dije, no mames, no me dio tiempo ni de reír, porque estoy seguro que en esto que te leí, muchísimos hombres nos hemos identificado al menos una vez. Y por eso se ríen. Y por eso Muchísimos se traen risa ríen, nerviosa, porque la ¿no? comedia nace de la tragedia y la verdad, no hay más. Así es. Por lo tanto, nos vamos a reír de algo trágico que pasa o de algo que es cierto. Y cuando lo asimilamos como cierto, es que viene la risa. La risa es la confirmación de la premisa. Es la confirmación de que lo que estoy diciendo es cierto. Y yo lo asumo como cierto. Y a mí me pasó, a mí me pasó algo distinto contigo. Cuando tú dijiste eso, yo ya no pude reír después de esa parte. Dije, no mames, es verdad. O sea, yo me identifiqué. Muchísima gente se identifica con eso. Muchísima gente llega y dice, sí, es que esta vieja está loca, pero ¿sí? pero realmente estás ahí por cosas que no comprendes o que tienes tan escondidas, tan arraigadas que no eres capaz de entenderlas. Y cuando alguien te las avienta. Ese cancionero popular que dice que las mujeres estamos todas locas y si tú dices a un hombre, no, es que esta vieja está súper loca, no sé qué. Bueno, ¿y por qué estás tú con una mujer que está loca? ¿Por qué aceptas tú estar con una mujer que tú dices que está loca? Entonces, finalmente, tiene que ver con una enfermedad social y tiene que ver con que estás ahí porque te hace sentir que eres especial, que eres único, que eres lo que sea. Por lo tanto, el que está más cagado de la cabeza eres tú, más que esa mujer al que la llegué a llamar loca. Porque si está tan loca, entonces, ¿para qué mierda sigues con ella? Claro. Así es. Claro, entonces, todo esto que te digo, hasta donde me traté de aterrizar lo que está tu comedia en ese punto, veo que sigues muchísimo este camino, ¿no? Este discurso, y me encanta. Y lo que te quiero preguntar es con base en eso. Entonces, si tu comedia tiene esos tintes siempre, ¿cuándo decides tú empezar? ¿Cuándo decides tú este discurso? ¿Cuándo dices, yo voy a hablar de esto, yo voy a llevarle al público esto y lo voy a hacer cagarse de la risa de cómo estamos y qué tan mal estamos? ¿Cómo llegaste a ese punto? Creo que no fue nunca una decisión. Creo que se dio de manera natural. Creo que nunca opté por ese camino. Creo que el camino por el que uno puede, que los caminos que tenemos los comediantes para optar no son tantos, no son tan diversos. Creo que yo por lo menos los separo en dos. En algún minuto hay una bifurcación así como de la vida que uno tiene que tomar esa decisión. Que es, por un lado, hacer comedia mainstream, hacer comedia súper transversal para que le guste a la mayor cantidad de gente posible y el éxito venga de la masividad, o tomar el camino de hacer la comedia que yo quiero hacer con los temas que yo quiero hacer, de la manera en que yo quiero hacerlas y que venga a verla la gente a la cual le haga sentido, le guste, le parezca que hay una propuesta. Y esa es una decisión que toma cada comediante, ambas son válidas. Yo tomé la segunda, evidentemente, por lo tanto tengo claridad de que mi público nunca va a ser supermasivo, que nunca voy a estar en esos espacios de cientos de miles de personas y qué sé yo.
porque mi comedia creo es un gusto adquirido, tiene que ver con mi forma de pensar, con mi forma de ver el mundo. Una de las pocas gracias que tiene el stand-up comedy frente a otros tipos de humor es que es comedia de autor. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de saber después de un show de esa persona qué es lo que esa persona opina del mundo que lo rodea y de la comunidad donde vive. Por lo tanto, si mi opinión de esa comunidad es la que tengo y la quiero plantear de la manera que tengo también criterio de realidad y sé que no me van a invitar a un montón de lugares donde preferirían que hable de tener mascotas o de sacarse un moco en el semáforo o de un montón de cosas que pueden ser muy graciosas, pero que no nos afectan en nuestra vida cotidiana. Yo soy una mina que quiere afecto y le quiero hacer sentir cierta molestia, porque siento que la comedia que no raspa los cachos de alguien no es comedia, son relaciones públicas. Y yo no estoy aquí para hacer relaciones públicas. Creo que hay cosas mucho más interesantes que ser famoso. Totalmente. Creo que hay cosas mucho más interesantes que te sigan cientos de miles de personas. Creo que armar comunidades feroces, creo que armar comunidades que estén ahí aperrando con lo que estás haciendo, que estén ahí en esa movida, en ese empujar a la sociedad hacia otro lugar, es mucho más atractivo para mí que, cuando vea los cheques que ganan, capaz que se me hacen súper atractivo lo otro. Pero la verdad es que creo que nací para opinar y para mostrarle a otros. Y muchas veces la gente me dice así como, oye, eso que tú dijiste es justo lo que yo pensaba, pero no sabía cómo explicarlo. Y creo que ser ese traductor para muchas personas tiene un valor incalculable. Pero además hay algo que te confirma en eso, que es la historia demuestra, la historia del stand-up comedy de los Estados Unidos, por tomar el ejemplo de quienes son los inventores o los mayores vas a decir exponentes, lo mismo que yo iba a decir. Demuestra que los que subsisten, Claro. los que se han tomado hasta como literatura son los que hablan de eso, son los George Carlin. Sí. Sí, claro. Es la gente que te deja algo. A lo largo de la historia de la comedia de los Estados Unidos ha habido miles de comediantes muy graciosos de comedia física, pero que hoy han perdido esa vigencia porque no dejaron algo que puede ser leído más allá de la comedia, como bien dice Alejandro, ¿no? Me parece que eso... Claro, pero como es una opción y yo creo en la libertad de cada quien de hacer la vida que quiera y tomar los caminos que se le antoje, entonces entiendo cuando la gente me pregunta y me dice, ay, ¿tú por qué no vas al Festival de Viña? Que acá por lo menos es un validador social muy importante de tu comedia. Entonces me dice, ¿pero por qué no vas al Festival de Viña? Le digo, porque no es el tipo de espacio donde quiero estar, porque no quiero tener que adaptar mi comedia a lo que ellos quieren escuchar. Y me dicen, pero te estás perdiendo millones de pesos. Sí, lo tengo clarísimo que me los estoy perdiendo, pero tengo la sana confianza de que no los necesito. Quizás en el momento en que necesite esa plata y tenga las cuentas que me están ahogando y esté por irme presa por no pagar, probablemente diga, hey, vamos a Viña, me adapto, lo hago increíble y probablemente me va a ir bien. Yo he sido guionista de comediantes de Viña, de comediantes de Dichato, de comediantes de muchos festivales televisados de este país que les ha ido increíble y he sido la guionista. Pero no es el tipo de humor que yo quiero hacer para mí. Y creo que eso también es una opción y cada uno toma la suya. Entonces yo en vez de tener un gran público masivo en Chile, que todo Chile me quiera conocer y ver, yo prefiero tener muchos públicos pequeños en toda Latinoamérica. Claro. Y por eso es que me dediqué desde que empecé a hacer comedia a viajar, a hacer giras, a estar presente en los otros países, a mover mis redes sociales, de manera de que así como los gringos tienen esta maravilla que los hueones no salen de Estados Unidos, se pasan la vida girando dentro de Estados Unidos, con cueva van a Canadá, van a Australia, si es que... Y yo creo que los latinos tenemos que sentir América Latina como nuestro Estados Unidos. Cada uno de nuestros es muy chico. Todos tienen tope, o sea, y hacer pequeñas, para mí, hacer pequeñas comunidades poderosas y comprometidas con las causas que a mí me gustan, me parece mucho más atractivo hacer eso que ser súper mega conocida en Chile.
Creo que con el público que he logrado tener un poco en México, en Colombia, en Uruguay, en Perú, que voy mucho también, eso para mí es mucho más satisfactorio porque creo que un movimiento continental es mucho más poderoso que lo que yo pueda hacer siendo súper mega famosa en mi cagón país. Creo que también podemos ver el ejemplo perfecto de esto justo que acabas de decir en la legalización del aborto, ¿no? Como hace bien poquito todos Exacto. los países se fueron juntando de a poquito en Latinoamérica. Así es. Y se ha avanzado muchísimo. Entonces sí Exacto. veo Bueno, perfectamente tu lógico. Nosotros vemos aquí lo que han hecho las compañeras argentinas y es una bomba, es una cosa enorme. Y ahí estamos nosotras queriendo ir para allá también y de alguna manera agarrando de la mano a las compañeras mexicanas que les costó llegar, pero aquí están, hay unas pocas y esas pocas, vamos arriba y ir apoyando a las compañeras peruanas donde hay un machismo feroz, arraigadísimo culturalmente. Entonces empezar a juntarse con esas otras de esos otros países y ir a mostrar que no solo esto pasa aquí, sino que pasa aquí y en la quebrada del aquí. Entonces es muy bonito ver cómo nos podemos juntar entre comediantas, cómo podemos hacer fuerza común y cómo podemos acompañar a nuestras propias comunidades a mover esos límites y a pasarnos hacia el lado claro de la fuerza. Sí, claro. Sí. Sí, y justo es lo que dices, que no es solo de comedia, es en activismo, en todo. Y que las fronteras que tenemos en Latinoamérica pues son como muy imaginarias. En realidad, culturalmente nos parecemos un montón. Muy parecidos, muy parecidos. Y lo que no es tan parecido son cosas que podemos trabajar sin ningún problema. Entonces, o nos podemos reír de ellas. Partiendo porque tenemos el mismo idioma. Nosotros lo hablamos horrible, pero les juro que es el mismo idioma. Entonces, les prometo que no es un dialecto, que es el mismo idioma. Y de hecho eso me ha servido mucho también para poder salir. Yo soy de las pocas comediantes chilenas que sale de gira, que ha ido a festivales internacionales y qué sé yo, y muchas veces me dicen, es porque, ni siquiera es porque sea tan buena, sino que es porque a la única chilena que se le entiende lo que habla. Entonces, me he dedicado mucho a eso, a que me entiendan, a poder adaptar mi material lo suficiente y hablar y abrir la boca, básicamente, que es lo que los chilenos no estamos muy acostumbrados a hacer. Oye, ¿cómo te ha ido adaptando tu comedia, que pues es hecha en Chile, obviamente, a otros lugares de Latinoamérica? ¿Te han afectado mucho la diversidad cultural? La verdad que no, porque como desde que partí pensando en que esto lo voy a mostrar en muchos lugares, entonces hay bits de comedia que tengo pensados que esto sirva para cualquier lado. Entonces hay cosas que hago en Chile que jamás voy a hacer fuera porque sé que son muy localistas, pero hay un montón de cosas. ¿Ah? ¿El chiste que te robaron? ¿Cuál de todos? Hubo uno que contaste en Shishis para la banda que lo hizo un comediante en una región que no iba a funcionar. Claro que sí, claro, lo hizo en el extremo sur y esto tenía que ver con los paseos de fin de año de las escuelas. Ajá. Que acá en la zona central o incluso un poquito antes del sur se va mucho a lugares con piscina y parque, digamos, y resulta que todo estaba basado en eso, en esa experiencia, y resulta que los del extremo sur están cagados de frío y no han ido nunca a la piscina, entonces no le funciona nada, menos mal, porque eso se llama karma y me robó mi chiste, que era hermoso. Estoy muy feliz de su fracaso. Claro, sí. Qué lindo. Qué lindo es cuando los malos fracasan. Sí, siempre. ¿No pensás que la cuestión latinoamericana, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo que es un objetivo, sobre todo desde lo cultural, y creo que si hay algo que ha tenido de bueno las redes sociales y todo esto es que podamos conocernos mucho más? Sí. Pero ¿no sentís que hoy todavía es un objetivo a apuntar y no una realidad? Yo siento que todavía hay mucha gente muy preparada a poner las defensas para separar entre los países latinoamericanos. Sí, porque creo que todo al final todo tiene que ver con el ego. Y creo que parte de madurar y de crecer, y por eso agradezco hacer comedia ahora de grande, es tirar el ego a un lado.
muchas veces, siendo uno muy ególatra, muy egocéntrico. Quienes trabajamos en esto tenemos un ego desatado. Entonces hay que hacer un doble trabajo para poder dejar ese ego de lado en virtud de cosas más grandes que uno. Y al final tiene que ver con eso. Yo voy a estar por proponer y por impulsar muchas causas que vayan más allá de mí misma, porque me parece que la trascendencia que tiene eso es mucho más importante que mis seguidores, es mucho más importante que mi vida, que lo que yo gano, que lo que sea. O sea, si me hubiese enfocado en yo brillar, probablemente yo podría estar brillando increíble hoy día, porque tengo el talento y porque lo sé hacer. Claro. Pero mi decisión es crear cosas colectivas, es crear movilización de gente, es crear reflexión también y que nos riamos y nos matemos de risa. Pero creo que hay objetivos que van más allá de mi propia carrera, si lo decimos así. Y en eso yo estoy súper satisfecha con lo que he hecho hasta ahora. Me siento sumamente exitosa en lo que he hecho, porque el éxito tiene que ver no con una definición transversal, el éxito tiene que ver con lo que cada uno siente, ¿cierto? Que es lo que es exitoso. Y para mí sí, claro, el éxito tiene que ver con hacer lo que quiero, con quién quiero, cuándo quiero y a la hora que quiero. Claro. Y eso hoy lo tengo con lo que estoy haciendo. ¿Qué más le puedo pedir al universo? Claro, perfecto. Totalmente. A mí me parece que sí, no tienes esas masas, como dices, de gente, pero porque todavía siento que pasa como en la música. Hace rato dijiste, los músicos de los 80s tenían esto, ¿no? De que estas canciones de reclamando, ¿no? De protesta y todo esto, que lo vimos también en los 70s y en los 60s también vimos, pero en los 80s fue algo, el glam rock fue algo muy fuerte. Ahora, los comediantes de ahora parecen ser eso que dices, ¿no? Esa voz que impulsa. Pero yo creo que aquí te va a pasar, porque en verdad que eres muy graciosa, va a pasar como esos grupos de rock que tocaban muy complicado y que decías, güey, qué música tan difícil usan. No tocan reggaetón y pegan en todas las fiestas, sino que le meten más Queen, ¿no? Y Queen explotó. O sea, eso es lo que yo veo. Cuando alguien es bueno y te hace reír tanto, tienes esa llave para introducir temas como los que introduces. Y espero que a mis 70, cuando me esté cagando encima en los pañales, sea una comediante de culto y me dé para pagar el asilo. Puede ser. George Carlin, viejo, empezó a realmente nos transmitió muchísimas cosas buenísimas. Entonces yo creo que por ahí va a estar, está tu éxito, ¿no? En que tienes el talento, pero el tema que elegiste, los temas que eliges. Claro, mi camino va a ser más largo. Es más largo. Y es lo que yo digo, si hubiese elegido hacer, ¿cierto?, canciones de sacarse los mocos en el semáforo, probablemente hoy sería viral y me estaría presentando con Franco Escamilla. Pero como no decidí tomar ese camino, ¿cierto?, entonces yo sé que voy a llegar probablemente a los mismos espacios o no, tampoco es mi objetivo, pero podría llegar. Es solo más larga la vuelta. Me estoy dando un trayecto que es más largo porque es más difícil. Pasaste por Herejes el podcast. Sí, claro. Que te paras. Es larguísimo este camino. Eso se fue 3 pueblos. Sí. Es un pueblo donde solo hay luna. Te fuiste puebleando. Sí. Y Herejes el camino podcast de es como tierra, me fui a hacer la ruta exótica. Me fui a hacer. Entonces, claro, aparte, yo me gusta meterme en las patas de los caballos y me gusta tocar temas de mierda que la gente no quiere que toque. Entonces yo le comentaba a Vasco, yo tengo un show de comedia anual que se llama Comedia Hereje y se hace en el Viernes Santo de cada año y son solo comediantes hablando, haciendo chistes de dioses y religiones. Tú comprenderás
tú comprenderás que después de eso, teniendo la población católica que tenemos en Chile, en Perú, en México, por supuesto que el mainstream está muy lejos de lo que estoy buscando. Entonces, si me gusta meterme en esos temas, no puedo esperar ser esa estrella rutilante a los 2 años de comedia, porque es más la gente que te odia que la que te quiere. Entonces, pero a mí me gusta eso, o sea, a mí me complace cuando hago eso y veo que se le retuerce la cara a la gente en el público y dice, ¿qué mierda está diciendo? ¿Por qué está haciendo un chiste sobre eso? Entonces, me genera sueños eróticos, Cristo, ¿y qué quieren que le haga? Lo transparento. Está mamadísimo, la verdad, te entiendo. O sea, te digo yo, ¿cómo lo hizo ese hombre para tener ese pelo metido en la corona de espinas, lleno de sangre, y que aún se le vea un pelo estupendo? Debería ser influencer de productos del cabello. Sí, igual es la sangre, y la sangre hace que tengas unos Pero rulos hijo tremendos. de su puta madre, esas calugas que tiene aquí en la cruz, por eso está semidesnudo, porque está mamadísimo. Y ese perfil italiano en Medio Oriente, eso me parece un milagro también. Una preciosura, o sea, el Cristo de Sefirelli es más guapo que yo, y esa weá ya es muy difícil. Ay, bueno. Oye, Rufi, justo sobre el cómo has seguido tu propio camino, porque el disfrute que a ti te trae. Y pues como muchos comediantes le apuntan al mainstream y a lo transversal. A mí me parece como un forastero que el buscar el éxito por medio de la comedia creo que es la receta para generar a una persona amargada y fea. Ay, sí. A mí me han dicho comediantes, me dicen, ay, no sé, yo estoy aquí para que todos me quieran. Yo quiero que con mis chistes todos me quieran. Y yo digo, ok, bueno, esa es tu parada, evidentemente no es la mía. Yo, al contrario, estoy buscando que ojalá se enojen un poquito, que ojalá algo les remueva y digan, no, esta chucha de su madre. A la gente intelectualmente, claro. Claro, a mí me gusta molestar, me gusta incomodar, y eso es lo que me produce placer. Y justo, o sea, yo... Soy un silicio. Disfruto que camines incómodo. No hables de tortura de seminario que se enciende Durán. No hables de esas cosas. Yo me prendo por mi pasado del Opus Dei. Pero me calientan los de derecha Opus Dei. Ojalá supernumerarios. Y que ojalá tú abras que abras su billetera y te encuentres como con una postal de Monseñor Escrivá de Balaguer. Me pone, te digo, el camino con que lo tiene sexy Bobby. que era Escrivá, además, el clítoris se me hace pretzel, así una cosa, pero tremendo. La ductilidad de ese clítoris es impresionante. No, es que el facho de derecha Opus Dei a mí me calienta. Para cogerlo con odio. Sí, de hecho me lo tiro y así con fuerza y que todo le duela y que todo le parezca maravilloso y que sepa, que solito se dé cuenta que soy de izquierda. A mí eso igual que difícil. Conseguir en Chile fachos debe ser re difícil, no debes haber cogido nada. Trabajé con ellos toda mi vida, así que ahora los tengo ahí a la orden. Y me conocieron cuando era más joven, todavía estaba absolutamente cogible. Así que esos sueños eróticos deben ser una preciosura. No nos hagas opinar sobre eso, por favor, no nos hagas decir guarangadas. Sueñan conmigo desnuda, con las tetas golpeándome la cara y yo pateando lacrimógenas, así, pa. No hay facho que no sueñe con eso. No, claro, no, yo creo que... Porque las de izquierda tenemos buenas tetas y eso se sabe. ya no me acuerdo qué quería preguntar. Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta que ya no hay forma de que caiga después de esto porque iba a un tema serio. Así que, mira, estabas hablando de tu. ¿Me vas a preguntar si las feministas hacemos sexo oral? Sí, el mejor del mundo, mi amor. No necesito preguntar eso, ya lo sé. Escúchame una cosa. Bueno, tú lo sabes porque tu mujer es feminista. Debes saber que somos las mejores mamadoras del mundo.
No voy a opinar sobre mi mujer. Pinche putiza que le van a meter a Vasco hoy. Ay, pero me encanta que lo hayas dicho. Escuchame una cosa. Hablabas de tus causas, de tus convicciones, y yo estuve viendo en los últimos días en tus redes sociales que estuviste subiendo algunas imágenes de hace unos años en la India, en Haití, que ahora el lamentable terremoto nuevamente destruyendo, y en el marco político en el que están hace 400 años, pero en el que están ahora encima. Pero lo que me llamó la atención era que en las dos contabas que tu militancia en esos lugares o tu actividad social era ir a enseñar a contar historias. ¿Podés contar un poco de eso? Porque me llamó muchísimo la atención. Ya de por sí que estés en esos lugares y podés contar un poco, pero ¿qué hacías? A ver, a India he ido 3 veces a trabajar, efectivamente, y por una beca de la universidad hace muchos años atrás. Yo pertenezco a la Fundación Melton, que es una fundación para el desarrollo de líderes en la globalidad. Y gracias a eso, yo estuve 4 años becada por la fundación. Una vez al año me tocaba ir a un simposio internacional de la fundación con todos los becarios, y me tocó ir a India, uno de esos, a encontrarme con estos otros becarios y a trabajar en liderazgos desde las comunidades locales para un trabajo global. Esto hace 20 años. Después fui miembro del directorio de esa fundación, por lo tanto también tuve que volver a viajar gracias a eso. Y el último viaje que hice a India fue efectivamente porque me fui de voluntaria por la misma fundación. Me fui de voluntaria a hacer talleres de storytelling, de contar historias. Y esto significa que entreno gente para que pueda, de sus experiencias, de su vida, ¿cierto?, poder contar historias, cómo narrarlas, cómo fotografiarlas, cómo hacer fotografía documental de esos espacios. Y después que hice esa en India, entonces me invitaron a que fuera a hacer lo mismo, pero a Haití, con los voluntarios de América Solidaria, que es una ONG que trabaja en espacios de riesgo, en distintos tipos de proyectos. Y ellos estaban en Haití con varios proyectos. De hecho, fui a conocer todos los proyectos que estaban en Puerto Príncipe, y la idea era que yo pudiera entrenar a los voluntarios, porque claramente las ONG no tienen plata para poder pagar grandes campañas publicitarias, ni tienen muchos recursos, lo invierten en los proyectos más que en la publicidad. Entonces mi misión era ayudar a que cada uno de esos voluntarios que estaban en esos proyectos pudieran ser ellos agentes publicitarios de lo que hacían. Entonces poder contar sus historias, poder contar de sus proyectos, poder fotografiar los espacios donde estaban, lo que hacían, y de esa manera también poder recaudar más fondos para esos mismos proyectos. Entonces esto tiene que ver con cómo le mostramos al mundo lo que hacemos y de qué manera, y cómo eso beneficia a esas comunidades donde nosotros nos encontramos. Y eso lo hice en India, y lo hice también en Haití, lo hice también en Chile para los voluntarios de América Solidaria que estaban en Chile. Y eso, y he estado siempre vinculada al trabajo social. Estuve haciendo clases 2 años en la cárcel de mujeres de Victoria, a 1 hora de Temuco, cuando vivía allá. Estuve haciéndoles clases de literatura, estuve haciendo clases de cocina, estuve haciendo clases de bailes latinoamericanos, lo que queráis, te digo, soy un equipo. Wow. Y todo, claro, y todo vinculado a, ¿qué hacemos para que esta mierda de mundo en el que vivimos de pronto no sea tan mierda para los que es más mierda? Porque nosotros estamos aquí, tenemos internet, estamos en un podcast, estamos desde el privilegio. Totalmente. Pero no nos hace mal quedarnos en el privilegio estancados. Entonces tenemos que ayudar a que otros también puedan venir y ser privilegiados como uno. Claro. No seamos egoístas. Entonces dedico al menos una parte de mi tiempo y de mis neuronas a aportar en proyectos que creo que le hacen un poco de bien al mundo. ¿Y viste los resultados? Porque soy muy mala reciclando. Tengo que pagar mi karma por otro lado. Sí. Uno no puede ser vegano y reciclar. No, es mucho. O sea, sí, no. Yo te uso ropa de cuero con todas mis ganas y como carne, que es un lujo. Entonces, bueno, tengo que aportar por otro lado. Sí, totalmente. Ibas a preguntar algo, Vasco. No, y te preguntaba si habías podido ver los resultados, si esa gente, porque me parece
increíble ir a contarle a gente cómo contar cosas, que es algo que a veces parece como muy, que te tiene que salir natural, ¿no? Uno piensa que la gente que es buena contando historias es algo con lo que se nace, no algo construido y sobre todo en la adultez. Sí. Creo que la gran mayoría sí, los que lo hacen es porque les salió natural. Pero resulta que acá hay un montón de gente que estudió cosas nada que ver con contar historias, que se entrenó en cosas nada que ver con esto y que no tiene por qué saber tampoco. Claro. Que es lo mismo que la gente que hace talleres de stand-up. La gente que toma mis talleres de stand-up es gente que es médico, es arquitecto, trabaja en el camión de la basura o lo que sea y no tiene ningún entrenamiento en esto. Entonces, lo que fui a hacer yo a esos lugares, en India fui a hacerlo para niñas de escuelas rurales y en Haití lo fui a hacer para voluntarios y en Chile también de América Solidaria. Pero la finalidad al final es la misma, que gente que no tiene idea de cómo se hace, cómo se podría hacer, se le prenda una chispita por ahí en algún lado y lo pueda hacer de manera más confiada, de mejor manera y más efectiva. Y se puede. No todos van a ser Santana tocando la guitarra, pero pueden tocar guitarra en un asado y funcionar. Muy bien. Qué bueno, qué interesante. Sí, claro. ¿Ale? Sí, o sea, sabemos las problemáticas que hay así en los países latinoamericanos respecto del machismo que está incluido en la sociedad, ¿no? Que ya lo traemos en nuestras tradiciones, en nuestra cultura. ¿Chile es parecido a México en el nivel de machismo o México está en un punto más alto o más bajo? Yo te diría, yo creo que México está en un punto más alto. Sí, ¿verdad? Porque son muchos más. Por lo tanto, modificar la conducta y la forma de pensar de una masa mucho mayor, creo que también es mucho más difícil que en un grupo más reducido. Entonces, aparte, que creo que también en eso juegan un rol muy importante las figuras públicas. Y creo que son muchas menos las figuras públicas en México que se han arriesgado a manifestarse en pos de esa manera de pensar que lo que se ha hecho en países más pequeños, donde tenemos a figuras públicas muchísimo más comprometidas con eso, siendo roles a imitar o a seguir de otra gente importantes. Creo que en México hay un terror, un pánico a la palabra feminismo, a la palabra empoderamiento. Entonces creo que mientras no se pierda, y eso solo se va a perder cuando se visibilice. Cuando se visibilice gente que es respetada, que es admirada, ¿cierto? Y que te puede explicar por qué figura esa palabra en su definición, y que hoy creo que pasa poco en México, o menos de lo que quisiéramos. Te pregunto eso porque yo veo mujeres que son comediantes y sí traen un discurso, traen este rollo feminista, ¿no? Este movimiento, pero impactan muy poco. Veo que son muy atacadas. Exacto. Veo que son muy silenciadas. Sí. En México así es. México es vas a hablar de ese tema, pues aunque dé risa, no Exacto. Te voy a dar foro, ¿no? Bueno, y durante mucho tiempo en México, lamentablemente, las mujeres comediantes debían ser validadas por los varones comediantes. Exacto. Y creo que eso de a poquito ha ido cambiando, pero es algo muy fuerte. Es como si no tienes a un comediante varón que avale lo que tú haces como mujer, estás perdida en el camino. Digamos, te va a costar mucho llegar. Es más, he visto shows de comedia de mujeres donde el headliner es un hombre, porque si no la gente no va, ¿sí? Los he visto. Sí, claro. Entonces, que es comedia así como vamos las mujeres y el headliner es un hombre. O el principal promotor de ese grupo tiene que ser un hombre. Aunque claro, no se suba al escenario. Tiene que haber un aval masculino. Sí. Y eso es muy violento, muy violento. Sí. Yo le comentaba a Rufi que cuando estaba escuchando para preparar para la entrevista, en una entrevista en México, la presentaban como feminista, pero no tanto, no es una cosa terrible en su comedia, su como feminismo. Para que no me odiaran así. Y yo digo, no, mire, si soy feminista, está bien. No es un insulto. Claro. Sí, y entonces yo quería llegar al punto en que si bien vemos eso en México,
¿cómo te fue a ti en Chile? O sea, no sé qué tantas comediantes toquen los temas que tú tocas y de la manera que de la que los tocas tú. Al menos en México no he visto a alguien hablar de esa manera, así tan contundente en ese tipo de temas. ¿Cómo te fue a ti en Chile? ¿Cómo fue? Y luego cuando entraste al público de Chile, ¿cómo fue tu llegada a México con esos temas? Ya nos dijiste que allá en Ciudad Juárez te fue bien. Claro, pero en Ciudad Juárez yo ya era mi tercera gira. Fíjate. Es distinto la primera que la tercera. Uno igual le va agarrando la mano a la cultura, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que yo como empecé escribiendo mi blog, cuando yo empecé, y eran las mismas ideas, digamos, las del blog, sin incluso que yo ocupara el término feminista, porque aún yo ni siquiera me consideraba feminista, pero mis temas eran tocados desde una perspectiva absolutamente feminista, desde las mujeres en el poder, digamos, y una mujer con poder es algo raro en esa época. Yo ponte tú que este blog lo escribí hace 15 años. Entonces, como yo ya tenía mi público del blog, entonces la gente que empezó a ir a verme a mis shows, yo hice el blog mucho antes de hacer comedia. Entonces, cuando ya tenía ese público, arrastraba ese público como de mi vida pasada. Entonces, cuando me empezaron a ir a ver a los shows, no les parecía raro porque era la gente que ya venía leyendo mi blog. Por lo tanto, no fue tan impactante como de pronto que es esta niña hablando de estas cosas. Entonces creo que nunca lo encontré nunca fue tan loco. Ahora, ¿por qué era tan famoso mi blog? Porque tocaba las cosas desde puntos de vista que no eran comunes. Claro. Y no eran comunes porque hoy somos mucho menos machistas que lo que éramos hace 15 años. Entonces, por eso es que la gente que se volvió loca con el blog. Es más, se corrieron rumores de que el blog lo escribía un hombre y yo era la fachada. No, así de machista todo. Y me decían, no, porque es imposible. No puede ser tan bueno porque lo escribe una mujer. Sí, exacto. No, es que una mujer jamás tocaría los temas como los toca ella. Este es un hombre que escribe y ella es como si tuviese un ghostwriter, una cosa así. No. Qué triste. Sí, para poder entender la psique de los hombres solo podía ser hombre. Entonces era muy divertido eso. O sea, era muy violento y era muy menospreciador que me lo dijeran. Seguramente. Pero no deja de causarme risa que hayan pensado que tenía que ser un hombre porque una mujer no puede decir las cosas como las dice ella. Claro. Entonces eso era muy gracioso. Y después, claro, cuando me fui de gira a México, fui primero probando de a poquito. Partía con temas como más simplecitos y después ya me iba arrancando con cosas un poquito a ver hasta dónde me aguanta el público, porque eso es lo que hace todo comediante arriba del escenario. Y yo difiero en eso de muchos comediantes, en que muchos comediantes dicen, yo voy, hago mi material y al que le gusta bien y al que no, que se vaya a la mierda. Yo en eso soy bastante radical en decir que no es mi estilo. Yo estoy ahí para hacer reír, estoy ahí para hacer pasar un buen rato a aquellos que pagaron su entrada. Por lo tanto, mi misión no es hacer que ellos se vayan enojados del show. Claro. Mi misión es construir mi discurso, pasar mi mensaje, pero mi misión es hacer reír. Todo lo demás es secundario. Por lo tanto, voy probando, voy viendo hasta dónde da ese elástico, cuánto es lo más lejos que puedo llegar, y ahí, bueno, voy funcionando. Y ya me relajé en mi primera gira cuando fui a un show en el Fat Crow, me acuerdo. Ya había hecho varios otros más pequeñitos y el Fat Crow ya era grandote. Y ahí me fui a la mierda y el público me acompañó un montón y se rió y yo salí muy feliz de eso. Y después me tocaba cerrar en la Caja Popular. En Querétaro. La gira. ¡A la madre! Y la Caja Popular estaba llena, éramos 3 comediantas y estaba llena, no me conocía a nadie, por supuesto, y salí con mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? O sea, la comedia que yo hago aquí son re machistas, me va a costar, bueno, vamos a remarla para sobrevivir. Y la verdad es que me fue increíble en la Caja Popular, salí, me puse a llorar en el escenario, no podía creer lo bien que me había ido, le mandé un mensaje a mi pareja, de como,
me fue bien en la Caja Popular. No lo podía creer. Era como el lugar emblemático de México del stand-up. Sí. Y de hecho se me acercó Bubu Romo en ese momento y me dice, cuando quieras, lo que quieras en la Caja, cuando quieras, haces tu show sola. Y yo como, ¡oh! Y yo tenía amigas mexicanas que llevaban años haciendo comedia y todavía no las invitaban a hacer unipersonales en la Caja. Entonces fue como, wow, aquí hay algo, aquí hay gente que está creyendo que se necesita esto que yo tengo que decir. Sí. Entonces al final está en eso, está en encontrar al público que quiere escuchar lo que tú tienes que hablar y no en tratar de gustarle a aquellos que por definición no les vamos a gustar. Sí, ese trabajo que han hecho los comediantes aquí en Querétaro se me hace increíble porque Querétaro, yo tengo aquí viviendo, ya cumplo en diciembre 10 años y es una sociedad, bueno, ya ahorita hay mucha mezcla, ¿no? Hay gente que venimos de todos lados en Querétaro, pero es una sociedad en el centro de la República súper cerrada, muy de derecha, y la Caja Popular se ha vuelto como ese lugar en donde todos nos vamos a esconder los que no pensamos así, ¿no? Y se vuelve algo muy padre porque la comedia que se escucha en la Caja Popular y es reconfortante. Son temas que dice, incluso cuando hay open mic y va gente así a probar chistes que todavía no son famosos, escuchas el estilo y dices, oye, bien, o sea, Bubu Romo está haciendo un trabajo increíble ahí. O sea, pero tremendo. Sí, yo he hablado mucho con Bubu para copiar un poco la dinámica de la Caja en bares acá. Y la verdad es que Bubu Romo tiene una visión de la comedia que es hermosa y que nos sirve a todos los comediantes en toda Latinoamérica. Que venga sin libros, Bubu. Ya me dijo que sí. Sí, aguante la Caja, aguante la gente que va, aguante el público que va, porque al final es eso, tiene que ver con que uno tiene que saber elegir, y es algo que yo le digo mucho a mis alumnos. Parte del ser comediante profesional está en saber distinguir los lugares a los que tienes que ir y a los que no. Tenemos lamentablemente en algún minuto como esa ansiedad de querer subirme a todos lados con todo el mundo, y no. Es mucho más rentable emocional y económicamente elegir detalladamente los lugares donde te quieres subir, porque tienen que ver con tus valores, porque tienen que ver con tus principios, con lo que tú quieres transmitir y al público al que quieres llegar. Y como yo no quiero llegar a todos, sino que me interesa a aquellos que sí tienen la posibilidad de que se les prenda una lamparita respecto de lo que dije, eso para mí ya es trabajo cumplido y ya está. Claro. Sí, totalmente. No, pues yo estoy de acuerdo en que sí, más gente tiene que escuchar lo que tú estás haciendo. Y para eso vamos a cerrar esta sección que es para el público en general y para que más gente te escuche y vea lo que estás haciendo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos a la sección de Patreon? Ay, fantástico. Me amo al público mexicano, así que por favor síganme, su follow es mi sueldo y necesito que me sigan ahora. Ahorita porque necesito, porque hace un año me hackearon mi cuenta, que es la que yo tenía hacía muchos años. Sí, yo había logrado así juntar año a año, durante 10 años tenía 44,000 seguidores de mi corazón y resulta que me la hackearon hace un año en plena pandemia y me fui a la mierda y ahora solo tengo 15,000, así que acompáñenme y síganme y denme fuerzas para seguir hablando pelotudeces con algún tipo de sentido. Soy la Rufinelli. La Rufinelli en Instagram, estoy como Brufinelli en Twitter, lo uso cada vez menos porque está cada vez más odioso y para odiosas ya conmigo me basto. Cerremos Twitter. Y bueno, y me encuentran como Bernardita Rufinelli en el Facebook también, ahí se transmite mi programa diario, tengo un programa por streaming de lunes a viernes a las 3 de la tarde Chile. Tengo a 2 personas que están transmitiendo desde México en ese programa, 2 columnistas, Sami Tarot y Cristian Campos, así que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo de lunes a viernes en todas las plataformas de La Voz de los que Sobran. Obviamente excelente. Un medio de izquierda donde queremos oler a lacrimógena y donde vamos a hacer la revolución para el mundo. Excelente. Y buen sexo oral. Sí, por supuesto, porque es consentido. Sí, ya habíamos quedado que sí. Porque nadie nos hace así.
Muy bien. Claro, Vamos sí, solas y eso hasta no el se fondo. vale. Ok. Hasta que la epiglotis diga basta. La amo. Ya estoy pensando el próximo episodio que vamos a hacer con Ruffinelli y no terminamos este. Sí, Yo ya todavía les aviso. todavía ni siquiera le Ya hacemos les las aviso preguntas de Patreon. yo ya estoy en eso. Sí, Yo yo ya también. tengo el tema que le voy a proponer cuando terminemos. Olvídate. Bueno, amigos, vamos a ir a las preguntas de Patreon. Entonces, si ¿Qué es quieren Patreon? Así como un OnlyFans donde nos mostramos las tetas y eso, ¿no? No vamos a mostrar Patreon las sin tetas. tetas, lamentablemente. Porque las únicas lindas acá son las tuyas, las de Bobby y las mías son muy feas, Sí, así que no vamos a intercambiamos mostrar fotos eso. nosotros y no. Yo creo que ya estamos todos aquí tipo Copa B mínimo, ¿ah? Así. No, te lo digo a primera Durán vista. está mamadísimo. Durán Sí, está güey. mal. Sí, Durán está bastante suculento, entonces no. Palabras de las fans. Logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta la próxima. Give a fuck sometimes. We just sit back and laugh at life. Put it far and wide away from harder times. I'm wide awake. I'm looking out to see the art of life is right in front of me inside your spine.